Me toca hablar de la fe, esto que creemos en cuanto a la fe. Es un tema muy grande, ¿no? Muy amplio. Realmente, de ser sincero, ha sido un reto para mí poder hablar de esto. Realmente, si habláramos de la fe, nos llevaría más de las 3 reuniones, pero tenemos una. Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar orando. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Señor, agradecemos este día por tu gran misericordia, Señor, por tu amor, por tu bendición, Señor. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas y por habernos dado una comunión que, como dice tu palabra, Señor, nuestra comunión verdaderamente es contigo y contigo, Jesús, y damos gracias por eso. Sabemos que estás aquí con nosotros y pedimos, Señor, tu bendición para que nos permitas, Señor, entender estas cosas que vamos a ver el día de hoy, Señor, lo que es la fe. Señor, danos sabiduría para entenderlo, dame gracia para poder explicarlo, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción en nuestros corazones, Señor, y que podamos salir de aquí fortalecidos en la fe, Señor, confiando en ti, descansando en ti, Señor. Por favor, Señor, te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, todos los seres humanos, hombres, mujeres, creemos en algo, ¿no? Prácticamente. Aún los que dicen que Dios no existe, creen en eso, ¿verdad? Creen que Dios no existe. Por lo tanto, el asunto no es si creemos o no creemos. La cuestión es qué o quién es el objeto de nuestra fe. Esa es la pregunta. Dicho en otras palabras, ¿qué o a quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando realmente? Hay personas que dicen creer en Cristo, por ejemplo, pero también creen en la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Pero lo que ves que es algo incongruente, ¿verdad? O sea, decir que crees en Cristo, que es la vida, ¿no? Y creer que en la Santa Muerte, claro que creemos en la muerte, pero como la paga del pecado, ¿verdad? Porque se lo dice la Biblia. Pero me refiero a venerar algo como la muerte, es algo contradictorio. Pero eso sucede. La gente cree en cosas que no entiende y no conoce. Y ese es un grave problema, aún dentro de la iglesia. Por eso es que muchos piensan que la fe cristiana es una fe ciega, porque existe mucha ignorancia e incongruencia al respecto. Pero nuestra fe no es ciega, ¿verdad? Tiene un fundamento más seguro que todo lo que este mundo visible puede experimentar. Y eso nos lleva a hablar acerca de la fe cristiana, ¿no? Prácticamente, como iglesia de Jesucristo, Semilla de Mostaza, creemos que el objeto de la fe del cristiano es Dios, ¿verdad? Y solo Dios, únicamente Dios. Déjame citar Jeremías 17, verso 7. Jeremías 17, 7 nos da esta idea claramente. Escribe el profeta Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová. Pero inmediatamente después de esto, fíjate lo que dice: y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Claramente vemos ahí, confiamos en Dios, pero el objeto de nuestra fe es Dios, ¿sí? Algo que nos identifica como miembros de la familia de Dios es que nosotros hemos depositado nuestra fe no en una cosa, sino en una persona, en la persona de Jesucristo. Por tanto, nuestra fe está depositada en Dios, nuestra fe descansa en Dios, confía en Dios. Ni siquiera la palabra, la Biblia, es nuestro objeto de fe. No quiero que te rasgues las vestiduras. Puedes decir, no, ¿cómo que la Biblia no es el objeto de fe? Si es lo que estudiamos, es lo que... ¿Sabes por qué? Porque eso sería confiar en las promesas y no en Dios quien hace las promesas. Eso llega a ser un error muy común en el cristianismo. Nuestra fe está puesta solo en Dios, quien es fiel a sus promesas. Déjame explicarte esto con una historia. Sucede en Génesis. Creo que todos conocemos a Abraham, ¿verdad? Abraham, que es conocido como el padre de los creyentes, el padre de la fe. Este hombre en Génesis 22, si conoce la historia, en Génesis 22, es probado por Dios. Prácticamente lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 22 es: toma a tu hijo, ¿no?, y entrégamelo en un sacrificio de holocausto. Entrégamelo. Y esto es muy interesante porque ¿quién era ese hijo? Era Isaac. Una promesa que Dios le había hecho. Desde el momento en que Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos,
A la edad de 75 años, en Génesis 12 Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. ¿Recuerdas eso? Una de las promesas fue esa: voy a hacer de ti una gran nación. Pero Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Fue una promesa que Dios le hizo que se cumplió 25 años después. Una promesa muy esperada y se cumplió. A la edad casi de 100 años, Abraham tiene un hijo con Sara, su esposa, que era estéril. Ese hijo se llama Isaac. Y años más adelante sucede lo que te platico en Génesis 22. Isaac ya no es un niño, es ya un joven, es un adulto, cuando Dios le pide que lo entregue. ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Dios le está diciendo prácticamente a Abraham: entrégame la promesa que te di. En ese momento Isaac no tenía hijos, ni siquiera tenía esposa. Por lo tanto, la promesa no podía continuar si Isaac no estaba presente. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios le dice: dame la promesa. Y más adelante en la historia, probablemente la conoces, cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo para entregárselo a Dios, Dios le dice: detente. ¿Recuerdas? Y le dice algo muy interesante. Le dice: ahora sé que temes a Dios. Exactamente eso. Abraham no confiaba en la promesa, confiaba en Dios, quien había hecho la promesa. Y ahí fue donde lo llevó Dios. Él tiene que confiar en Dios. Muchos cristianos o personas que se dicen cristianas les encantan las promesas de Dios, pero no les interesa saber nada de Él. Y a eso me refiero. Nuestra fe está puesta solamente en Dios, que es fiel, que hace promesas que cumple. La fe no consiste simplemente en aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino en confiar en una persona, en Dios. Entonces, podemos preguntarnos: ¿qué papel juega la palabra de Dios en la fe? Un papel muy importante, definitivamente. Porque la palabra de Dios es la que transmite fe en Él y nos guía a Él. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 10. Vamos a ver eso en Romanos capítulo 10. Pablo dice: la justicia que es por la fe dice esto, ¿no? Y más adelante el verso 8 lo que nos dice aquí es esto: más que dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Y enseguida explica cuál es esa palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Dice: porque con el corazón se cree, fe, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, lo que está diciendo. Entonces nos lleva a ese punto. Invocar el nombre del Señor es realmente entender quién es Él y proclamar quién es Él. Pero nos lleva a un punto en el verso 14 donde dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces nos lleva a ese punto de decir: ¿cómo una persona va a poder invocar a Dios como el objeto de su fe, lo que cree, si no ha escuchado, si alguien no le ha predicado y ha escuchado acerca de Él? Mucha gente dice que cree en Dios, pero realmente no conoce a Dios. No puede invocar el nombre de Jesús como Señor porque no entiende quién es Jesús. Y aquí es donde está la clave, donde entra la palabra. La respuesta está en el verso 17. Así que la fe es por el oír, ¿verdad? La fe no viene por la vista, viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Claro, la palabra tiene un papel importante, pero no es el objeto de nuestra fe. La palabra nos revela quién es el objeto de nuestra fe. La palabra nos revela quién es Dios. Nos revela sus acciones, lo que Él hace. Nos revela lo que Él promete y nos revela cómo cumple sus promesas. ¿No es así? A través de la Biblia vemos eso. Dios ha sido fiel. En ningún momento vemos que Dios falle. Claro, hay promesas
que aún no se han cumplido, que se van a cumplir, pero Dios no ha fallado. La palabra nos muestra que Dios es fiel en lo que promete. Entonces la fe puesta en Dios proviene de su palabra, como vemos aquí. La fe que está basada en la palabra de Dios, que es palabra firme. ¿Por qué? Porque es Él hablando. Esa palabra no es para nada un salto al vacío, porque nos da la certeza de la realidad del mundo invisible, un mundo superior al mundo que vemos, un mundo visible. Entonces la palabra de Dios nos revela quién es Dios, nos habla de Él y nos enseña las cosas que Él hace. Así como podemos conocer a otras personas por sus palabras y acciones y llegamos a confiar en la gente. ¿Lo has vivido? Oye, pues, ¿es confiable esa persona? Sí, lo conozco, ¿no? Sí, buena onda, ¿no? O sea, ha mostrado fidelidad. Pues así como puedes con las otras personas por sus palabras y acciones, Dios ha decidido darse a conocer por sus palabras y acciones a través de la Biblia, para que tú y yo podamos creer en Él y podamos invocar su nombre como leíamos en Romanos. ¿Para qué? Para que Él sea el objeto de nuestra fe. Eso lo vemos en toda la Biblia. Déjame darte unas citas en el Antiguo Testamento donde podemos encontrar esto. Salmo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10 dice: en ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. ¿Te das cuenta? En ti confiarán aquellos que conocen quién eres. El nombre de Dios revela quién es Él. Y eso es lo que nos está diciendo: en ti confiarán aquellos que conocen tu nombre, te conocen. Por lo tanto, realmente tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Lo mismo sucede en Dios. Aunque vengas a la iglesia, aunque digas que tienes 20 años de cristiano, si tú no conoces a Dios, si tú no has tenido una relación con Él, realmente no puedes confiar en Él. Dice también Isaías 26, versos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice así: tú guardarás de completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? ¿Recuerdas ese versículo tan hermoso? Y inmediatamente dice esto: confiad en Jehová perpetuamente. Dice, puedes confiar en Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos invita a confiar en Dios porque en Él está la fortaleza, porque Él es confiable en esto. ¿Te das cuenta? Por último, Proverbios 22, verso 17. Proverbios 22, 17, 19. Proverbios nos habla de sabiduría de Dios. Nos revela quién es Dios a través de la sabiduría. Y en ese pasaje dice así: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Ve lo que dice a continuación: para que tu confianza sea ¿en quién? ¿Están conmigo? En Jehová, en Dios. Dice, te las he hecho saber hoy a ti también. Podemos decir esto: te las he hecho saber hoy a ti también, para que tu confianza sea en Dios. El libro de Proverbios nos muestra ese Dios confiable, sabio, poderoso. Y esto lo ha hecho en el Antiguo Testamento, pero también lo ha hecho en el Nuevo Testamento, mucho más claro, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En palabras y hechos, Dios el Padre ha expresado su revelación por medio de Cristo. Con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, Dios comunicó su amor, su justicia, su misericordia y su gracia. Otros pasajes, pero ahora en el Nuevo Testamento donde vemos esto. Juan 1:18, ¿recuerdas? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una revelación de Dios, que tú y yo podamos conocerlo, para que podamos confiar, para que podamos darnos cuenta que es digno de confianza.
Romanos 5:8 nos dice: mas Dios, ¿qué hace? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Dios mostró su amor hacia nosotros siendo pecadores. Una revelación para que conozcas que Él te ama. Puedes confiar en su amor. Efesios 2, versos 4 y 5 nos dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por medio de la muerte de Cristo, hemos conocido que Dios es rico en misericordia. ¿Te das cuenta de su revelación? Dios está revelando quién es en su palabra, para que tú y yo podamos confiar solamente en Él. Y sobre todas las cosas, Dios nos ha comunicado que es fiel. Él es digno de nuestra confianza. Las cosas que ha prometido las ha cumplido, ¿verdad? Dios ha sido fiel a lo que ha dicho. Y es por eso que podemos confiar en Él, porque Él es 100% confiable. Hablando del tema de la fe en el Nuevo Testamento, quisiera citar el diccionario bíblico Holman, donde menciona la palabra que se utiliza en el griego. Déjame leer lo que dice ese diccionario. Dice: el término principal en el Nuevo Testamento para fe es la palabra del griego koine, pistis, generalmente traducida como fe. Dice: transmite la idea de confianza, una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Y es así, nuestra fe está puesta en Dios, porque Él es veraz. ¿Te das cuenta? En el contexto bíblico, la palabra fe está relacionada con la palabra fidelidad. La palabra fe proviene del latín fides, que significa fiel. Entonces, la fe implica confiar y ser fiel. Cuando soy fiel, estoy confiando en alguien a quien considero perfectamente fiel. Eso es lo que el cristiano hace cuando pone su confianza en Dios, porque ve que en definitiva solo Él es digno de esa absoluta confianza. En resumen, este primer punto: la fe cristiana es la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Nuestra fe está sostenida por su fidelidad. Podemos confiar en Dios porque Él es 100% fiel. Por eso Él es el objeto de nuestra fe. Ahora, quisiera ver la definición de fe en la Biblia. Es importante entender cómo define la misma palabra, la palabra fe. Y te voy a pedir que me acompañes para eso en Hebreos capítulo 11, capítulo que, si conoces la palabra, sabes que habla de la fe. Y comienza hablando y definiendo lo que es la fe. En la Biblia la palabra fe se expresa con varias palabras, ¿verdad? Confianza, fidelidad, esperanza, aún fiar, ¿no? ¿Recuerdas Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Habla de eso, confiar, tener fe. Pero la mejor definición bíblica que encontramos está aquí en Hebreos capítulo 11. Déjame ver un poco el contexto en el capítulo 10. Fíjate lo que dice el verso 23 del capítulo 10 en Hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, ¿qué dice ahí? La profesión de nuestra esperanza, nuestra fe, lo que creemos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es quien prometió. ¿Te das cuenta? Fiel es el que prometió. Entonces podemos aún mantenernos firmes en nuestra fe porque sabemos que Él no falla. Él es fiel. Esa es la seguridad que tenemos. Realmente lo que hace el escritor de Hebreos aquí es tratar de animar a los creyentes a que sigan firmes en su fe. Fíjate lo que dice al final, ya en el verso 35 de este capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Está hablando de esa fe. Porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. O sea, está diciendo, no es tan sencillo, la fe tiene que ser aplicada, ¿no? Y cita al profeta Habacuc, un pasaje que vamos a ver un poquito más adelante. Dice esto, el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahorita vamos a hablar más de eso adelante, pero fíjate lo que dice ya el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces expone y define lo que es la fe en el siguiente versículo, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo ni una pizca de duda aquí. Dice, es una certeza, es una convicción, ¿verdad? Certeza, convicción, es algo seguro, no hay duda, totalmente y completamente seguro. La fe es la convicción segura de lo que no vemos. Sabemos que no lo vemos, pero está ahí, porque Dios dice que está. Es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Es lo que nos dice aquí, la fe es estar absolutamente seguros de que lo que creemos es verdad y lo que esperamos sucederá. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en Dios, que es fiel. Puesto que puedo confiar en Dios, en su promesa para el mañana, mi fe está garantizada. Mi fe no es solo una fantasía, una quimera, no es simplemente la proyección de mis deseos basado en sueños. Mi fe está basada en algo sustancial, en Dios, quien es fiel. Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto. Está hablando de un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. ¿Por qué digo esto? Muchos de repente dicen, no, yo tengo fe en que va a pasar esto. Yo tengo fe en que van a ganar los Pumas. ¿Qué pasó? ¿No? Hasta apuestas, ¿no? No apuesten, eso no es de Dios. Pero me explico, muchos ponen y dicen, es que yo tengo fe. Eso no es fe. Ni siquiera estás seguro, o sea, no puedes confiar en eso. Eso no es fe. Por eso te digo esto. Nuestra fe más bien es un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. Si Dios te hubiera dicho van a ganar los Pumas, ya sería otra cosa. Pero obviamente no te lo dijo, porque Él no miente. No le voy a la América, no se preocupe. Pero es un ejemplo. Entonces, es triste porque aún dentro de la iglesia cristiana hay personas que promueven una fe ciega. Ellos creen lo que creen sin razón alguna. Prácticamente a eso me refiero. La idea es que hay algún tipo de virtud para ellos en cerrar los ojos, respirar profundo y desear con todas sus fuerzas que algo sea verdad. Y luego simplemente decir, es verdad. Eso no es fe en Dios. Para nada es fe en Dios. Esa falsa enseñanza proviene de lo que se conoce como la confesión positiva. ¿Has escuchado acerca de eso? Tú dilo y se va a cumplir. No. Es la práctica de decir en voz alta lo que deseas que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Eso es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riquezas, podemos obtener salud, podemos obtener lo que queramos, aún podemos atar a Satanás. La persona no debe decir, por ejemplo, cosas negativas, solo positivas. Obviamente esta doctrina no tiene un fundamento bíblico, porque lo que afirma es que cualquier persona, sin importar su creencia o religión, puede controlar el universo. Y no solo el universo, puede controlar a Dios mismo con sus palabras. No es bíblico. Esa creencia la comparte algunas otras doctrinas. El hinduismo
lo comparte, donde se le conoce como mantras. En la metafísica, que es otro tipo de filosofía, se le conoce como decretaciones. ¿Has escuchado eso? Yo decreto, declaro, cancela, ata, desata y no sé cuántas cosas más. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. No tiene nada que ver con la fe que profesamos. Porque la fe que profesamos proviene no de nuestra boca, sino de la boca ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? En esencia, la fe no es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios. Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, cualquiera puede creer en Dios. Cualquiera puede creer que Dios existe. Pero eso no es fe en Dios. La fe en Dios es creerle a Dios. Se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado por Satanás en Mateo capítulo 4, en el verso 4? Si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en panes. ¿Y Jesús qué dijo? Escrito está. ¿Qué hizo? Citó la palabra. Deuteronomio 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esa es la fe. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es ciega en el sentido que sea caprichosa o una mera expresión de deseos humanos. Nuestra fe es creer que Dios cumple su palabra, aun cuando puede que no exista ninguna evidencia de que será así. Todo lo que tengo es la promesa de un Dios que ha sido fiel. Sin embargo, para mí eso es suficiente. Puedo descansar en eso. Dios es fiel. La fe genuina espera que Dios obre, simplemente porque Dios dijo que lo haría. Y la fe continúa creyendo, aun cuando todavía no puede ver esa evidencia. Eso es la fe. Dios lo dijo, lo va a hacer. Mientras espero a que Dios cumpla sus promesas, es la fe la que me sostiene. Es la fe la que me anima, es la fe la que me mantiene caminando hacia adelante, confiando en Dios. Se trata de seguir a Dios donde quiera que Él vaya. A situaciones que nunca hemos experimentado, a lugares que nunca hemos ido. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. Él es fiel. Él es fiel. La idea es esta. Yo no sé qué trae el mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé que Dios sabe lo que trae el mañana. Así que si Dios promete que el mañana traerá algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. ¿Te das cuenta? Esa fe actúa por su objeto, que es Dios. Solo Dios. Yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? Yo sé que Dios tiene un historial infalible. Nunca miente. A mí nunca me ha mentido. Y ¿sabes algo? Tienes aquí a muchos a tu lado que pueden testificar eso. Dios es fiel. Dios no miente. Dios lo sabe todo. Es perfecto en todo lo que comunica. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, yo lo creo, aun cuando todavía no lo he visto. Eso es la fe en Dios, por lo que Él dice. Por ejemplo, en este momento no podemos ver ángeles, ¿verdad? No podemos ver el cielo donde está el trono de Dios, pero Dios nos revela la existencia de estas cosas. Y por fe sabemos que son realidad porque Dios es creíble. Creemos que eso existe. Esa es la fe. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Entonces, ya que vimos cuál es el objeto de nuestra fe, que es Dios, ya que vimos la definición bíblica de la fe, entendemos lo que es la fe bíblicamente, quiero que veamos dos propósitos de la fe cristiana. En el Antiguo Testamento la palabra fe solo aparece en 3 ocasiones, mientras que en el Nuevo Testamento aparece más de 240 veces.
No quiere decir que el concepto de fe no esté en el Antiguo Testamento, claro que lo está. Literalmente la palabra fe solo aparece hasta 3 veces, pero aparece el concepto, ¿no? Habla de confiar, habla de esperanza, ¿no? Como veíamos, habla de estar siendo fieles, de fiarnos. Pero la más importante de ellas, de estas 3 veces que aparece, en la que tiene mayor sentido en la traducción, se encuentra en el libro de Habacuc, que hace rato citábamos en Hebreos. Déjame leer esa parte. Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Prácticamente, déjame contarte un poco lo que está pasando aquí. El libro de Habacuc comienza con ese profeta volteando al cielo y preguntándole a Dios: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué en tu pueblo hay tanta violencia? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? ¿Dónde estás? Prácticamente Dios le responde y le dice: yo estoy haciendo algo, no te preocupes. Voy a enviar a los babilonios para juzgar a mi pueblo. Y por eso le dice: aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, le está pidiendo que ejercite su fe, confía, lo voy a hacer. Yo estoy al pendiente, estoy actuando. Y fíjate lo que dice en el verso 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es nombrado 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 de ellas para sostener la doctrina de la justificación. La otra es Hebreos, donde lo usa para animarnos a seguir fieles. Pero lo que dice es muy, muy interesante. Este pasaje nos dice que los orgullosos confían en sí mismos, mientras que los justos viven por su fe. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Es lo que nos está mostrando aquí. El pasaje hace referencia de una fe continua, porque la fe no es un acto que se realiza solo una vez. La fe es una manera de vivir. Quiero que me acompañes ahora a Romanos capítulo 1, donde se menciona la primera vez este versículo citado por Pablo. Romanos capítulo 1, verso 16, que es después de sus versículos, versos 16 y 17, el apóstol Pablo desarrolla toda su doctrina de la justificación por fe. Fíjate lo que dice en Romanos 1, 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice: no tengo vergüenza de lo que predico, creo en eso, tengo fe en eso. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate lo que dice el verso 17: porque en el evangelio, y da la explicación, porque en el evangelio la justicia de Dios, no me avergüenzo del evangelio por eso, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. Este pasaje nos muestra 2 cosas que creemos en cuanto a la fe. La fe opera, número 1, en la justificación, y número 2, en la santificación. Creemos que la fe es el medio de salvación. De esa manera opera en la justificación. Por eso Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia, o sea, hablando de la justificación del pecador, cómo Dios justifica a un pecador, eso se revela por fe. La manera en que tú y yo podemos, o toda persona puede ser justo, es por medio de la fe. ¿Estás de acuerdo? Es lo que nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Verdad? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Somos salvos por medio de la fe. Eso es lo que vemos aquí. La respuesta adecuada a la revelación de Dios es la fe. Somos justificados por medio de la fe en Dios.
La fe empieza a operar ahí. Cuando la pones en el lugar correcto, crees en Dios, crees en esa revelación de su justicia por medio de la fe en Cristo y eres salvo, has sido justificado. Es lo que nos dice más adelante Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. De esa manera es que somos salvos. Pero es confiando en quién es Dios y lo que ha hecho. La fe en Dios es la única que puede hacernos justos y de esa forma alcanzar la salvación. Siempre ha sido así. Lo podemos ver en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Hablamos de él al principio. ¿Dónde lo vemos? Génesis capítulo 15, verso 6, donde nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese mismo versículo también Pablo lo usa en 2 ocasiones para explicar esa doctrina. Abraham fue justificado, como todos nosotros, por medio de la fe. La fe es el medio por el cual una persona puede ser salva, como vemos, pero cuando eso ocurre, la fe se convierte en un patrón de vida. Ese es el sentido de Habacuc. Mas el justo, por su fe, vivirá. Creemos que el cristiano verdadero, quien ha sido declarado justo por Dios, perseverará en la fe porque ahora es su forma de vida. Aún lo vemos en Romanos. Es lo que dice: la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Vemos el otro sentido. Para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de que has sido justificado, ¿qué es lo que te espera? Una vida de fe. Ya no andamos por vista, andamos por fe. ¿Te das cuenta? Creyendo en Dios todo el tiempo. Hace rato te decía, la fe es continua. No es un acto, solamente ya creí en Dios y con eso ya no. Si he creído en Dios, voy a seguir creyendo en Él. De aquí por toda la eternidad. Como leíamos en Isaías, ¿verdad? Dios permite que, bueno, antes de eso, acompáñame a Colosenses, por favor, allá adelante de Romanos, Colosenses capítulo 1, vemos esto. Voy a leer desde el verso 21, Colosenses 1, 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Empieza a hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Éramos enemigos de Dios. Nos ha reconciliado con Él. Y nos explica el verso 22 cómo lo hizo. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz. Pero también nos da el propósito. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. Presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. Esto aún no ha ocurrido, ¿verdad? Aún no estamos delante de Él de esta manera. Por eso dice el verso 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué cosa? En la fe. Si realmente has creído en Dios. Y sin movernos de la esperanza, fe, del evangelio que habéis oído. Fíjate lo que dice en el siguiente capítulo, capítulo 2 de Colosenses, versos 6 y verso 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que recibimos al Señor Jesús? Lo leíamos, Efesios, ¿por medio de qué? ¿Se durmieron ya? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, es en la fe. Fíjate, lo deja más claro el verso 7. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Entonces vemos el segundo punto que te decía. La fe opera en la santificación. No solo en la justificación, opera en la santificación. Pero eso no es tan sencillo. Porque Dios permite que esa fe se ponga a prueba.
para santificarnos, como ocurrió con Abraham, lo que hablábamos de su hijo en el capítulo 22 de Génesis. Y lo vemos claramente en la carta de Santiago. Tal vez recuerdes este pasaje de Santiago capítulo 1, comenzando su carta, así la comienza. Muy duro Santiago, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué fácil, ¿no? No es fácil. Tener gozo cuando te halles en diversas pruebas no es algo sencillo, pero es algo que puedes hacer, porque la Biblia lo dice. Y sobre todo porque sabemos algo. Es lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que eso tiene un propósito en tu fe. Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios usa las pruebas para verificar y aumentar la fe en los creyentes. La fe requiere confianza plena en Dios y una obediencia total a Él. Seguir caminando por fe, ser congruentes. Si realmente estás creyendo en Dios, vas a ir de acuerdo a lo que Él dice, no lo que tú piensas, no lo que este mundo te muestra, lo que Él dice. Cuando los cristianos ejercitamos nuestra fe en las pruebas, aprendemos a confiar en lo que Dios afirma que como cristianos poseemos en Cristo. Una de esas cosas, por ejemplo, es descubrimos realmente la liberación del pecado. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que está diciendo es, van a conocerme a mí. Van a conocer que yo soy fiel, que soy justo, ¿verdad? Van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres. Libres de la esclavitud del pecado. Y cuando empecemos a ejercitar fe nos damos cuenta de eso. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos conocido a Dios. Hemos conocido que Él es fiel. Y empecemos a experimentar también la santidad, confiando en lo que Dios dice. Eso es lo que hace la fe. Pero te recuerdo una vez más, esa fe va a ser probada. Siguiente carta, ahí después de Santiago está Pedro. Y comienza con lo mismo. Primera de Pedro 1, verso 6. Después de hablar de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Esa fe que tenemos, lo que estamos esperando, nos dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro que nos alegramos por esa esperanza, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa sometida a prueba? Vuestra fe, ¿te das cuenta? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que produce la fe en nosotros. En las pruebas, Dios es más real para nosotros. Y vemos a Jesús más claramente. No lo podemos ver físicamente, pero sabemos que está ahí, la certeza, la convicción, ¿verdad? Y nos alegramos. Como Santiago dice, tengan sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Un gozo inefable y glorioso que este mundo no entiende, pero es porque Dios es fiel. Obteniendo, verso 9, el fin de ¿qué cosa? De vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Claro, la fe un día va a dejar de existir cuando estemos delante de Él, pero el día de hoy es lo que nos mantiene, ¿verdad? Aún en las pruebas, es lo que nos santifica, lo que nos ayuda a conocerlo más. Entre más lo conocemos, esa fe crece y crece. La palabra que usa aquí para prueba es como un examen, el cual puede ser aprobado o reprobado, ¿verdad? Y es así, la Biblia habla de eso. Pablo en 1 Timoteo menciona 2 veces a unos que naufragaron en cuanto a la fe, se extraviaron de la fe. Y podemos encontrarnos así, extraviados, naufragando. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos el objeto de la fe, de nuestra fe, que es Dios.
y no tenemos una fe genuina puesta en Él. Podemos estar naufragando en nuestra fe. Puedes estar extraviado en la fe, estar viviendo una fe que no es genuina. ¿Qué necesitas hacer? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios 13, 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate si estás en la fe. Hay gente que le ofende esto. O sea, ¿me estás diciendo que no soy creyente? ¿Me estás diciendo que no soy cristiano? ¿Que no soy salvo? Pues mira, si te ofende, creo que sí necesitas examinarte, ¿no? Porque la Biblia nos llama a eso: examínate, probaos a vosotros mismos. El propósito de esta exhortación no es que repruebes y abandones la fe. El propósito de esta exhortación es animarte a tener una fe genuina, depositada totalmente en Jesucristo. ¿Sí lo es? No es malo. Examina si realmente tu fe está en Dios. Examina dónde está puesta tu fe realmente. Quiero terminar nuevamente regresando a Hebreos, no con el capítulo 11. Realmente ver el capítulo 11 estaría increíble, pero no nos va a dar tiempo de hacerlo. Quiero ver el principio del capítulo 12, que es la continuación. Tú sabes que el capítulo 12 está hablando de todos estos hombres y mujeres que vieron por fe y para fe, como leíamos. Pero fíjate lo que termina diciendo aquí. Por tanto, por todos estos testigos de fe que tenemos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, hablando de todos estos hombres y mujeres, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera de fe, ¿verdad? Despojémonos de todo lo que nos estorba. ¿Cómo? Verso 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el objeto de nuestra fe. Y fíjate cómo lo menciona. El autor y consumador de la fe. La palabra autor habla del principio, del principal. Está diciendo que Jesús es el quien ha comenzado y ha terminado esa fe. En la cruz Jesús dijo: consumado es, ¿verdad? Esa misma palabra, consumó todo. Y no termina ahí, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es ese autor, es ese consumador de la fe, pero Él lo hizo de esta manera. Nuestro caminar por fe se trata de eso, seguir sus pisadas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la manera de hacerlo es por fe, para fe. Eso es lo que tenemos que hacer: poner nuestros ojos en Dios, en Jesús, el objeto de nuestra fe. Solamente Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Puedes confiar en eso. Recuerdo una anécdota que leía, no sé si sea cierto, pero es una historia. Mencionaba que una casa se había incendiado, ¿no? Donde vivía un padre con su hijo. El padre pudo salir, el hijo no pudo salir, tuvo que subir a la azotea, y estando en la azotea, el padre le gritaba: hijo, aviéntate, yo te voy a agarrar. El padre estaba con los brazos abiertos esperando a que él se aventara, y el hijo decía: no. El hijo estaba rodeado de humo, de fuego, decía: no puedo, no te veo. Y el padre le dijo: no importa si me ves, lo que importa es que yo te veo. Y esa es la fe. Dios, tú no lo ves, pero Él sí nos ve, y Él está ahí.
y Él es digno de nuestra confianza. Puedes confiar en Él. Como conclusión, Dios ya ha hecho todo. ¿Te das cuenta? Todo. Es el autor y consumador, todo para que cualquier persona pueda poner su fe en Él. Lo ha hecho todo. Dios ha mostrado su omnisciencia, ha mostrado su poder, su misericordia, su amor, su fortaleza, pero sobre todo su fidelidad. Que Él es fiel, Él es digno de confianza. No esperes más. El día de hoy pon tu fe en Dios. Es una invitación más a que creas en Dios, solamente en Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, agradecemos por el tiempo que nos das y nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este tema de la fe, Señor.